Bueno, hablamos del gas, se ha pateado, como se dice habitualmente, para después de las elecciones ese aumento prometido. Sí. A ver, lo que hay que decir acá primero es que no es que se pateó para enero, sino que eso va a depender concretamente de cuál es la política macroeconómica que decida adoptar el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando uno habla con los economistas que empiezan a rodear a Alberto Fernández, o incluso también a otras fuerzas políticas, y también a los empresarios que son los dueños de las distribuidoras de gas, de Metrogas, de Naturgy, que era lo que se conocía como Gas Natural Ban, de Ecogas, lo que te admiten es muy difícil que pueda haber un aumento de tarifas de gas en enero, digamos. Por lo cual el gobierno, con Gustavo Lopetegui como secretario de Energía, dijo, bueno, lo vamos a patear para enero, pero el sector ya está descontando que al menos por 6 meses un aumento de tarifas de gas no va a haber. Esto, más que nada, vinculado a la cuestión de estabilizar la inflación. Acordate el impacto que tuvo el aumento de las tarifas de gas en la inflación, lo admitieron tanto economistas cercanos al gobierno como de la oposición. Entonces la mayoría de las empresas dice, yo no veo que el próximo gobierno, muy probablemente encabezado por Alberto Fernández, pero de cualquier signo político, e incluso también de Cambiemos, vaya a aumentar las tarifas de gas con estos niveles de inflación. La promesa, perdona, la promesa es desdolarizarlas. Sí. Sí. No, eso no significa no aumentarlas. No aumentarlas porque el dólar suba y demás. A nivel dólar, digamos. Es Claro. la promesa. Ahora, después si hay un retoque por alguna cuestión interna nuestra, bueno, me parece es otro cantar. Está bien este tema porque vamos a tener que hablar bastante de esto. A ver, las tarifas de gas, cuando uno mira los cuadros tarifarios, no es que están dolarizadas. No es que dice, bueno, ¿cuánto vale el gas? Ponele, no sé, Tantos dólares. Tantos dólares. Están en pesos que equivalían a determinados dólares, y lo que se cuestiona es que la fórmula de actualización de esas tarifas, es decir, la metodología por la cual las tarifas aumentan, estaban más atados a la evolución del dólar. ¿Se entiende? O sea, si el dólar subía, es como que la regulación dice, bueno, si el dólar sube, las tarifas tienen que subir en consecuencia. Y ahí es la discusión de, bueno, ¿qué parte del costo es en dólares y qué parte del costo es en pesos? Porque una distribuidora de gas tiene muchos costos en la mano de obra, en empresas locales, también compra acero, que eso está atado al dólar, pero discutamos un poco más fino de qué parte tiene que ir atado al dólar y qué parte tiene que ir atado a pesos. Digamos. Ahora, como contraprestación a esto de no tener que aumentar las tarifas en el caso del gas y también en el caso de las energéticas, el gobierno habilita a que quizás no hagan las inversiones que tenían que hacer o el mantenimiento, y esto nos preocupa como usuarios. Sí, es cierto también. A ver, Digo, si tendrá consecuencias para nosotros. hay una cuestión de contexto que es que, según como está escrito la regulación hoy, y no es que la escribió este gobierno, sino que es una regulación que viene de los 90, las tarifas de gas el 1 de octubre deberían aumentar algo así como un 45-50%. ¿Cómo? ¿Cuánto? Y es así, por la devaluación. O sea, y la inflación la acumulada. flauta. Y sí, o sea, con un dólar de 60 pesos, si vos cumplís la ley o las normas que están escritas, Sí, lo que se había firmado. lo que está firmado y que viene de la ley del gas que viene de los 90, el aumento el 1 de octubre, que Claro, ya está postergado por para eso adelante, lo patearon para No, ¿qué te adelante. parece? tendría que ser de un 40% o 45%. Entonces, como Pero el gobierno... tampoco veo un gobierno nuevo arrancando con un tarifazo de 50% de gas, porque Va a haber que no veo negociar. peor forma de arrancar, ¿no es Por cierto? eso te decía que para mí la prioridad del próximo gobierno, sea cual sea, va a ser estabilizar en materia inflacionaria la economía. Claro. Y cuando tengas que elegir alguna cuestión, algún ancla para enviar alguna señal al mercado, es, che, bueno, para tarifas de gas que fue tan polémico y que impactó tanto en las expectativas económicas, vamos a patearlos al menos 6 meses a ver cómo aterriza la macroeconomía. Pero mientras tanto tenés que subsidiar. En el caso ¿O del aguanta el es- gas? Es muy buena la pregunta, porque en el caso del gas, si vos congelás tarifas, no te impacta inmediatamente en el nivel de subsidios que tenés que pagar, salvo con una excepción, que son ¿te acordás los subsidios a Vaca Muerta? Que hubo pelea, la disputa entre el gobierno, el grupo Techín, que era el que más invirtió en Vaca Muerta, Sí. el desarrollo de Fortín de Piedra. Si vos congelás las tarifas de gas, indudablemente te va a generar un aumento de ese subsidio a las empresas que invirtieron en Vaca Muerta. El año que viene, si no se mueven las tarifas, debería ser algo así como 1.000 millones de dólares. Pero esa negociación es 1 a 1. ¿Qué quiero decir con 1 a 1? Es una negociación del gobierno entrante, con el grupo Techín, con alguna otra empresa Claro. más que invirtió en Vaca Muerta. Es más sencillo de negociar con 2 o 3 empresas, con 5 empresas, que tener que aumentar tarifas en una economía que, en términos de inflación, es riesgoso, digamos. Totalmente, claro. Con el caso de la electricidad, sí, si vos no aumentás las tarifas de gas, las tarifas de electricidad, sí te va a disparar el nivel de subsidios. Hoy lo decía Matías Culfas, que es un economista bastante cercano a Alberto Fernández. Él admitía en un seminario de energía renovable hoy a la mañana, decía, si no aumentamos las tarifas, vamos a tener un problema con el Fondo Monetario, que estipulaba que para el año que viene el nivel de subsidios iba a ser muy bajo, algo así como el 0,6% del PBI. Entonces, el gobierno va a tener, el entrante va a tener menos margen de maniobra con la electricidad que con el gas. ¿Se entiende? Con el Claro, gas probablemente sí, se sí. patee.
Con la electricidad quizás también, pero va a tener un costo en materia de subsidios. ¿Y va a tener que aplicar aumentos ahí? Me parece que en más corto plazo sí. Yo igual te digo, por la información que uno tiene, y lo decía Matías Culfas hoy, me parecía interesante la figura que utilizó él, dice, hay una situación de emergencia social, una vez que se resuelva eso vamos a tener que empezar a desandar algún tipo de aumento de tarifas o de traslado del aumento de los costos por la devaluación sobre las tarifas. Ahora, la emergencia social es esto que te digo, de por lo menos 6 meses, algunos empresarios me decían ayer en Off the Record, un año de no aumento de tarifas de gas. Ahora, según lo que se hizo este año, el año pasado mejor dicho, y el resultado de las PASO, suponiendo que gane Axel Kicillof en provincia, que gane Horacio Rodríguez Larreta en capital, ellos dos van a tener un problema también, porque acuérdense que se trasladó el control y hasta incluso el pago de subsidios de la nación a estos dos distritos, a capital y provincia. Totalmente, muy interesante lo que decís. ¿Qué quiere decir esto? Que las distribuidoras de Norte y de Sur ya no van a depender de lo que defina el secretario de Energía de la Nación, sino que va a depender de un organismo, de un ente nuevo, un ente regulador nuevo que va a estar liderado por provincia y por ciudad. Que ni siquiera existe todavía. No existe todavía. Sí, déjame decir esto, que probablemente eso va a estar manejado por la provincia de Buenos Aires mayoritariamente. Yo lo que veo es que va a haber que trabajar muy fuerte en materia de tarifa social. Hay algunos economistas cercanos también a Axel Kicillof que lo que te dicen es, mira, la situación es crítica a nivel social, es preferible los pocos subsidios que podamos desembolsar, ponerlo en los sectores de bajos y pocos ingresos, digamos, de alguna manera, y no a los sectores medios altos, que es lo que se hizo con el subsidio indiscriminado. Subsidiar la demanda y no la oferta. Exactamente, exactamente. Me parece bien, ¿no? Gracias, Lógico. Nico. Gracias, Nico. El periodista que más sabe de energía, el argentino. El que más sabe. Y tenemos el lujo de tenerlo acá. Gracias, Bien. muy amable. Ahora sí, creo que es la última pausa. Bueno, nos Y vamos, si dale. no, bueno, haremos